A ti lo que te La hace falta de sexualizar sexualidad es una enfermedad mental. mental. Esa es la voz. Feliz, Siquiera lo triste, hace. enojada. Ay, Feliz, sí, triste, enojada. dice que lo va a ¿Ves hacer, que pero al final no va a hacer nada. ¿Para qué lo haces? Si estás enfermo, eres un tonto. Eres una histérica. Eres una idiota. paranoica. ¡Basta! Es momento de abrir la mente y cerrar los estigmas. Y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso? Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Andrea Castellanos y me acompaña Lorena Álvarez. Hola a todos, bienvenidos a este 8º episodio del podcast ¿Y cómo te sientes con eso? Siguiendo un poco el hilo de los temas que hemos estado tratando en esta temporada, hemos aprendido un poco sobre cómo identificar qué sí y qué no es ansiedad. Y hemos hablado también un poco acerca de la importancia de aprender a comunicar cuando tenemos alguna emoción, que puede ser ansiedad o no, o cuando ya tenemos algunos de los síntomas de los trastornos de ansiedad. Por eso creemos también importante que el día de hoy compartimos con ustedes acerca de lo que es la comunicación asertiva y cómo desarrollarla, para poder de una mejor manera aprender a comunicar lo que sentimos en general. Y bueno, para entender qué es la comunicación asertiva, primero debemos tener muy claro qué es la comunicación. Porque a pesar de que es algo que sabemos qué es, puede que no tengamos claro qué significa. Porque siempre ha estado con nosotros, es algo que como seres humanos es una parte esencial de nuestra vida, ya que somos seres sociales, pero ¿qué significa la comunicación? Bueno, es una transferencia de información de un lugar a otro, y es una habilidad social que nos permite expresarnos de manera consciente, congruente y clara, aunque no siempre lo hagamos de esa manera o resulte difícil ser claros o directos con la otra persona. Sí, y como dice Andrea, la comunicación es algo de todos los días, que lo hacemos tanto los seres humanos como a lo mejor lo vemos también en nuestros aparatos, ¿no? Si tomamos esta definición que nos cuenta Andrea de diccionario, de transferencia de información de un lugar al otro. En todo el tiempo estamos viendo la transferencia de información, tanto con nuestros amigos, con nuestras familias, en nuestras redes sociales, en lo que vemos en el trabajo, en la escuela o en donde nos estemos desarrollando. Siempre se está transfiriendo información de un lugar al otro. Y es importante entonces aprender a distinguir cómo transmitimos esta información. Y hay diferentes maneras de transmitirla, ¿sí? La primera como distinción que podemos hacer es de informar y dialogar, que aunque parecen similares estos dos términos y ambos hacen referencia a la comunicación, tienen sus diferencias. El informar consiste más bien en un proceso vertical, el cual se ejerce desde diferentes situaciones de diferentes situaciones entre el que va a mandar el mensaje y el que lo va a recibir. Entonces, este tipo de comunicación, de informativa, es solamente unidireccional, es decir, solo el que da el mensaje tiene la palabra y los receptores no dicen nada a cambio. El objetivo de este tipo de comunicación es nada más llevar la información de un lado al otro, sin esperar retroalimentación, sin esperar comentarios del que va a recibir el mensaje, sin esperar nada a cambio. Por otro lado, está el diálogo, el cual es un proceso ya un poco más horizontal, en el cual tanto el que da el mensaje como el que lo recibe van a intercambiar de manera constante sus papeles. Entonces, a veces el que lo manda también lo va a recibir después, porque el que lo recibe va a mandar un nuevo mensaje. Entonces, este tipo de comunicación es bidireccional y ambos están intercambiando, tanto el emisor como el receptor, de papeles y terminan los dos emitiendo y recibiendo mensajes. Por eso es un diálogo, porque se crea de manera equitativa. Se intercambia conocimiento mutuo y se crea un espacio común de comprensión. Este espacio normalmente va a facilitar que las relaciones que giren en torno a van a ser mucho más, cálidas que el estilo de comunicación informativo simplemente. Entonces, en primera instancia es importante a distinguir estos dos tipos de comunicación. En un principio, la informativa y el diálogo, ya que va a cambiar muchísimo el tipo de relación
que se va a dar entre esas personas, tanto la que dan el mensaje como las que lo reciben. Claro, y creo que una forma sencilla de entender esto que nos mencionas de diálogo versus informar. Por ejemplo, las noticias se podrían entender como una situación que solamente es informativa. Pero cuando vemos las noticias, esto nos lleva a crear un diálogo, por ejemplo, con nuestra familia, con nuestros amigos, y ya se tiene esta otra forma de comunicación que es horizontal y en la que podemos dar nuestro punto de vista. Sin embargo, creo que también debemos de tomar en cuenta que a raíz de toda la evolución en la tecnología y pues de la sociedad en general, ha cambiado mucho la comunicación. Antes siento que se daba más la comunicación en persona y ahora pues es muy fácil que la comunicación esté por medio de dispositivos y que no necesariamente tengamos que estar con la otra persona, lo que también a veces nos dificulta el ser asertivos o el ser claros, porque también estas plataformas crean muchos sesgos. Yo siempre he dicho que los mensajes de WhatsApp los vas a leer como tú creas que la otra persona está, porque si no te ponen emojis y si no te ponen caritas y tú piensas que la otra persona está enojado, un ok tú lo vas a leer como que esa persona está molesta y puede que su ok sea simplemente sí, está bien. Entonces por eso también es muy importante que aprendamos a ser claros en nuestras conversaciones del día a día. Sí, claro, y como dices, Andrea, en esta comunicación que se ha venido dando por medio de la tecnología, pues claro, es una herramienta que nos facilita un montón y que nos ayuda también a comunicarnos con personas que no están en nuestra misma ciudad o nuestro mismo país. Pero justo en esta primera distinción que hacemos de los tipos de comunicación, pareciera que la comunicación se vuelve en ocasiones solamente informar, por medio de la red social, ¿no? Informar cómo estoy, a veces sin esperar respuesta del otro, a veces sin crear este espacio de diálogo, ahora sí. Entonces, por eso es importante ir distinguiendo estos dos primeros tipos de comunicación, porque, como dices, ¿no, Andrea? Con el noticiero, pues sí, el que está dando las noticias no espera un mensaje a cambio. Pero cuando estamos dialogando, a lo mejor con un hermano, con un amigo, con nuestra pareja, pues normalmente esperaríamos un espacio de diálogo. Y aquí el problema es cuando se da nada más la información, la comunicación informativa. Es decir, que una persona habla en monólogo y no deja a la otra responder o decir algo a cambio. Claro, y que se puede dar más veces de lo que creemos, que las conversaciones, a pesar de que estás con alguien más, se vuelven un monólogo en el que yo solamente estoy ahí para escuchar lo que la otra persona tiene que decir, y que en ocasiones puede que se dé que una amiga o una persona que quieres esté en una situación difícil y requiera que tú lo escuchas. Pero el chiste yo creo que es que no sea siempre así. A veces yo te escucho, a veces tú a mí, a veces nos escuchamos los dos. Y en ocasiones como esta puede ser un poco desgastante una relación que podría tornarse solamente unilateral. Sí, claro, y lo importante de la comunicación, como decíamos desde su definición, es transferir información de un lugar al otro. Pero además de la pura información, pues solemos usar la comunicación para expresar nuestros estados de ánimo, lo que estamos experimentando, nuestras necesidades, nuestros intereses, lo que estamos viviendo, nuestras experiencias. Entonces, por eso es importante también aprender a expresar y a comunicar también las emociones y encontrar la manera de crear diálogo acerca de nuestras emociones y no simplemente nada más informar sobre las emociones. Claro, y aunque aquí nosotras decimos crear diálogo o también hablamos de informar, tenemos que entender que en todo momento estamos comunicando, aunque no sea de manera verbal. Nuestro cuerpo comunica de manera no verbal constantemente y transmitimos mensajes todo el tiempo, tal vez en ocasiones sin darnos cuenta, pero la realidad es que 24/7, inclusive cuando estamos dormidos, ¿qué estamos comunicando? Que estamos cansados o que necesitábamos un descanso. Siempre, siempre, siempre estamos comunicando. Entonces, como dice Lore, por eso es muy importante sí aprender a comunicar nuestras emociones y todo lo que estamos viviendo día con día. Y que sepamos que no solamente es aprender a comunicarlo verbalmente, sino en una totalidad y algo integral que es todo nuestro cuerpo y nuestra persona.
Claro, y ahí es donde podemos hablar de la siguiente distinción en cuanto a los tipos de comunicación. La comunicación verbal, que hace referencia tanto a lo que se dice oralmente o escritamente. Y la comunicación no verbal, que como dices es lo que incluye todos los movimientos de nuestro cuerpo, lo que expresamos no con la boca, sino con el cuerpo o mediante dibujos también, lo no verbal. Entonces, este es el siguiente tipo de distinción que hacemos en cuanto a los tipos de comunicación. Y para ejemplificar un poco lo que dice Lore de la verbal y no verbal, por ejemplo, una comunicación verbal, que no necesariamente tiene que ser un diálogo, puede ser una canción. Un artista está comunicando por ese medio lo que él siente, lo que está pensando, lo que está pasando en su vida. Pero una manera también en que otro artista puede comunicarlo es por medio del arte. Y a cada uno de nosotros ese arte que él haya hecho y que esté expuesto en una galería nos va a transmitir algo distinto. Sin embargo, para él significa algo que solamente está en su mente y que cada uno de nosotros lo va a percibir de una manera distinta. Sí, claro, ese también es otro tipo de comunicación no verbal, de las pinturas, las esculturas, el arte. Y como bien decías hace rato, Andrea, y también lo dice este psicólogo austriaco estadounidense Paul Václavic, es imposible no comunicar. Todo el tiempo tenemos algo por comunicar, como dices, digamos o no digamos nada, siempre va a haber algo que comunicar, pero muchas veces nos centramos solo en la comunicación verbal, como si esa fuera la única fuente de comunicación, ¿no? Y no tomamos en cuenta lo que comunica nuestro cuerpo, nuestras actitudes, nuestras posturas y todo lo que hacemos con él, pues. Sí, y a veces puede ser como difícil tener esta congruencia entre nuestro cuerpo y lo que estamos diciendo. Claro. Porque tal vez en alguna situación no estamos a gusto, pero debido a lo que nos dijeron, que debemos de ser educados o que no se tienen que decir o hacer ciertas cosas en una situación dada, hay un conflicto. Entonces tal vez decimos de que sí está bien, pero tu cuerpo está diciendo todo lo contrario. Entonces eso también puede crear un conflicto entre emisor y receptor. Y por ello, el día de hoy queremos explicarles cómo sí podemos ser congruentes con lo que decimos y estamos expresando sin llegar a ser groseros o irrespetuosos en una situación. Y otra distinción que podemos hacer en cuanto a los tipos de comunicación es la siguiente. La comunicación agresiva, la comunicación pasiva y la comunicación asertiva, que es en esta última en la que nos queremos centrar hoy. Pero bueno, vamos definiendo cada una de estas. La primera es la comunicación agresiva y es donde la persona expresa sus necesidades, deseos u opiniones de manera hostil y trata de imponer su forma de pensar a los demás ignorando una postura que pudiera ser contraria. Es decir, son este tipo de personas que dicen como yo diga, cuando yo diga y donde yo diga se hacen las cosas independientemente de si estoy lastimando a otros o si estoy pisando tus derechos. Este tipo de comunicación agresiva suele confundirse con la comunicación asertiva en el sentido en que últimamente las personas dicen no, sí es mejor comunicar las cosas directamente y creen que el comunicar directo siempre va a ser agresivo o siempre va a ser como sin filtros, ¿no? Pero este hecho de comunicar las cosas sin filtros, explosivamente o desde el enojo, desde la ira, desde la humillación, para nada es asertivo, es una comunicación agresiva porque a pesar de ser directa, hiere al otro. Entonces, como que no se hace viendo al otro, sino simplemente desde el decir, yo lo siento, yo lo creo, yo lo digo, ¿no? Sin filtros, sin considerar las emociones del otro, simplemente porque me nace decirlo. Y esto se confunde mucho con la comunicación directa, pero para nada lo es. Es una comunicación totalmente agresiva, donde no se ve al otro. Y creo que justo como tú dices, Lore, es una comunicación sin filtros y que creo que se ha hecho o se ha visto justificada en decir es que así soy yo o es que sí, claro, tú me preguntaste y yo estoy siendo directo, pero no se me olvidó una frase que decía que una opinión directa sin empatía es simplemente crueldad, porque sí puedes decir las cosas directo, sí puedes ser honesto con alguien, pero agregándole esta parte empática en la que
sepas que tienes que decirlo tal vez sí de una manera clara, pero pensando en cómo se puede sentir la otra persona ante una situación que tú o un comentario que tú le hagas. Y siempre recordar que si no es algo que la persona pueda modificar en ese momento, pongamos un ejemplo, si alguien quiere hacer un comentario respecto a mi físico y es algo que yo no puedo cambiar en ese momento, yo creo que ese comentario viene sobrando. Pero si, por ejemplo, yo tengo un cilantro en el diente y alguien quiere decirme eso y yo me lo puedo quitar en ese momento, adelante. Pero sí hay que ser también como muy conscientes de las palabras que decimos, porque una vez que salen de nuestra boca, pues ya no hay vuelta atrás. Claro, y la comunicación agresiva normalmente no se es consciente de esto, no se es consciente del otro o de los sentimientos o emociones que el otro puede llegar a tener con lo que yo estoy comunicando. Exacto. Y creo que esta comunicación agresiva muchas veces está complementada malamente por el segundo tipo, que es la pasiva. Y estas son las personas que no expresan sus necesidades, ni sus posturas ni opiniones, y están de acuerdo normalmente con lo que otros decidan, aunque vaya en contra de sus creencias o lo que ellos quieran. Entonces, pues si se dan cuenta, la agresiva complementa a la pasiva, pero no de una manera ideal, sino todo lo contrario, en donde uno impone y el otro se somete a lo que la otra persona decida. Sí, este tipo de personas que usan pues este tipo de comunicación pasiva permiten que sus derechos queden de lado y que se les aproveche, pues que se aprovechen de ellos y no logran pues expresar lo que quieren, lo que sienten y de esta manera no logran sus objetivos y se pueden sentir frustrados, pero a la vez esta frustración la expresan mostrándose pues retraídos o inhibidos y esto va a hacer entonces que vuelvan a dejar que los demás decidan por ellos. Entonces se vuelve como un círculo vicioso el ser una persona que usa este estilo de comunicación pasiva, porque mientras menos comunico lo que yo siento, más frustrado me siento, y mientras más frustrado me siento, más me inhibo, mientras más me inhibo, más dejo que el otro decida por mí. Entonces estas personas con un estilo de comunicación pasiva nunca expresan lo que sienten ni se dan su lugar. Sí, yo creo que puede llegar a, como tú dices, a que sí les frustre. Claro, sí. Pero se retraen y entonces pues es este círculo vicioso en donde a fin de cuentas están a la merced de lo que otros quieran y hagan de su vida lo que, pues hacen de su vida lo que otro decide. Como dices, se complementa muy bien con las personas que usan este estilo de comunicación agresiva, porque este estilo de comunicación no ve al otro y en el estilo de comunicación pasivo el otro no se da su lugar. Entonces se complementan perfectamente, más no adecuadamente. Exactamente, creo que esa es la palabra justa, no idealmente, pero sí adecuadamente, porque hace como un match. Y cabe aclarar que esto no solamente es en relaciones de pareja, esto puede ser sí, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, cualquier relación que tú tengas, no hablando solamente en el sentido de relación amorosa o relación de pareja, se llevan a cabo este tipo de comunicaciones. Y bueno, la que queremos el día de hoy hablarles es la comunicación asertiva, es como la reina de las comunicaciones, la que sería la ideal que todos pudiéramos tener, y esta habla de que es una comunicación en la que la persona expresa sus necesidades, deseos y opiniones, esto tomando en cuenta sus derechos, pero también los de la otra persona, tratando siempre de entender a esa otra persona, pero manifestando sus propios sentimientos. Es decir, sé lo que yo tengo derecho, sé lo que quiero, pero también tomo en cuenta tus derechos y a ti como persona. Claro, este tipo de comunicación asertiva suena como a lo más equilibrado, ¿no? Decir lo que yo creo, teniendo confianza en mí mismo y pues diciéndolo, expresándolo, pero a la vez viendo que hay un otro que tiene respuestas emocionales ante lo que yo voy a decir. Entonces, al comunicar algo asertivamente, me responsabilizo también de lo que el otro pudiera pensar, decir, expresar, decidir. No en el sentido de que entonces nosotros seamos responsables de sus acciones, sino de decir, bueno, el otro puede reaccionar. Cómo reaccione ya va a ser su problema o su responsabilidad.
pero teniendo en cuenta de que el otro puede reaccionar y eso va a ir de la mano con lo que yo esté comunicando. Entonces, la persona que usa este tipo de comunicación asertiva se tiene en cuenta a sí mismo y al otro. Y hay que tomar en cuenta en esta comunicación asertiva que a pesar de que nosotros tomemos en cuenta a la otra persona, no siempre va a reaccionar de la manera que nosotros queremos, por más claros, honestos, y aunque nosotros expresemos lo que sintamos, porque pues es muy difícil entender a otra persona. Sí te puedes poner en la postura, pero así como puede reaccionar bien ante algo que tú le digas, también puede no reaccionar de la mejor manera. Y lo que nos toca a cada uno es, ok, reaccionó bien o mal, ¿qué me toca a mí ahora hacer? Como no perder esta asertividad solamente porque la otra persona pueda reaccionar de una manera agresiva y no asertiva. Claro. Sí, es como que la persona que usa este estilo de comunicación asertiva se encuentra como entre estos otros dos estilos, ¿no? Entre el pasivo y el agresivo. Sí, considerando al otro, pero también diciendo lo que yo creo. Y también otra característica importante de la comunicación asertiva es que se encuentra congruencia entre lo que se expresa verbalmente y no verbalmente. Sí, entre lo que yo digo con mis palabras y entre lo que digo con mi cuerpo o con mis acciones. Oye, Lore, y ahorita como hablando de esta comunicación asertiva, yo creo que suena fácil, ¿no? Así decir, sí, pues llegas a un equilibrio, es fácil expresar lo que sientes y también comunicarlo con tu cuerpo, pero ya siendo 100% honestos, ¿qué tan difícil ha sido para ti lograr una comunicación asertiva en tus relaciones? Pues como dices, sí suena fácil, pero la verdad es que no lo es algo que tienes que trabajar día a día y que tienes que ir desarrollando en todas las situaciones. Y aunque en ocasiones sí te comuniques asertivamente, en otras ocasiones no lo harás. Pero se trata de que intentes hacer el esfuerzo porque sea asertivo en todo momento. También la comunicación asertiva no es una habilidad que una vez que la adquieras ya se queda contigo y en todos lados vas a ser súper asertivo. No es así, tienes que desarrollarlo constantemente. Entonces, en ocasiones, pues sí, tienes la asertividad y puedes comunicar bien las cosas, con calma, con paciencia, con congruencia, pero en ocasiones también las respuestas emocionales te ganan y dejas esta comunicación asertiva de lado, sobre todo desde el enojo, desde la tristeza, y por eso es algo que tenemos que estar practicando diariamente en todas nuestras relaciones, con nosotros mismos incluso, con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra pareja, para así intentar día con día ser más asertivos. Claro, y me parece muy importante algo que tú mencionas, que es una habilidad, porque puede que algunas personas crean que tiene que ver con un rasgo de personalidad y pues afortunadamente no es así, más bien tiene que ver con nuestra conducta y por ende, como tú dices, es una habilidad que podemos trabajar, que podemos mejorar y que podemos poco a poco implementar en nuestra vida y en nuestra manera de reaccionar ante situaciones que, aunque como tú dices, en muchas ocasiones pues las emociones entran en juego y nos es difícil controlar esa ira o esa tristeza y responder de una manera asertiva, pero que es algo que, al igual que cuando vas al gimnasio y ejercitas el músculo del brazo, de la pierna, pues así puedes ejercitar el músculo de la conducta y poco a poco ser más asertivo en cada una de tus relaciones. Sí, claro, Andrea. Y además de una habilidad, también es una decisión, porque así como la gente puede decidir comunicarse agresivamente o pasivamente, también se decide comunicarse asertivamente. Entonces, como dices, no es parte de la personalidad en el sentido en el que tú no puedes decir, ya, no soy asertivo, chale, ni modo, ahí para la otra. No nací así, ya no se lo manejo. Exacto. Entonces es habilidad en el sentido en el que se practica y decisión en el sentido en que pues está en uno ser así, está en uno elegir ese estilo de comunicación. Entonces podríamos entender que la principal cualidad de una persona asertiva y de una comunicación asertiva es que nuestra manera de comunicarnos sea clara, reconociendo nuestras virtudes y defectos, así como los de nuestros semejantes, y transmitiendo lo que queremos decir de forma clara, concisa,
y que tenga como sentido con lo que estamos expresando de manera no verbal. Sí, Andrea, creo que la comunicación asertiva tiene muchas características, pero creo que justo das en las principales. El que debe ser clara y concisa. Y además de esto, algunos tips para ir encontrando cómo desarrollar la comunicación asertiva es también encontrar un espacio y un tiempo adecuados para que se dé la comunicación. Por ejemplo, si yo quiero expresarle a mi familia cómo me siento, no lo voy a hacer a lo mejor cuando hay visita o cuando estemos en una plaza, sino que vamos a reservar cierto tiempo para poder hablar sin interrupciones, ya sea de personas o de la televisión o del celular, etcétera, sin cosas que nos distraigan y que podamos tener un tiempo en el que podamos expresar también nuestras emociones. Otro tip también es ir pensando desde antes y determinando qué es lo que se quiere decir. Porque la comunicación asertiva, aunque no se trata de tener un guión, porque nunca va a ser como en las películas que todos siempre tienen las palabras adecuadas para el momento adecuado y todo suena muy ideal. No es tener un guión, pero sí es pensar bien qué quiero decir, para así con la idea clara en la mente pueda salir con las mejores palabras posibles. Y que de esta manera, teniendo la idea clara en la mente, no nos ganen las emociones para cambiar lo que se quiere comunicar. Y creo que va de la mano con otro de los elementos importantes que es así como queremos una comunicación efectiva al hacer lo que tú mencionas de saber el momento y el lugar y lo que queremos comunicar, también la escucha efectiva es muy importante. Porque si nada más tenemos en nuestra mente ensayado lo que queremos decir, pero no estamos dispuestos a escuchar la opinión de la otra persona, realmente va a ser muy difícil que se dé la comunicación asertiva. Entonces es como tomar en cuenta estas dos partes. Sí saber qué quiero comunicar, sí hacerlo en un momento adecuado, pero también tener la apertura de esta escucha activa con la otra persona, porque algunas veces sí te estoy escuchando, pero mientras estoy pensando en la tarea que tengo que hacer, en la ropa que ya se mojó, y no es realmente prestar toda la atención que requiere la otra persona y estar ahí en el momento presente, hasta con nuestra postura, tener una postura adecuada hacia la otra persona y evitar que mientras el otro esté hablando, como hacer gestos que denotan que tal vez no te parece lo que está diciendo. Y pues mostrar mucho interés y atención hacia esta otra persona. Claro que como decíamos hace rato, la comunicación asertiva nace del diálogo y no de la comunicación informativa. Entonces, si no escuchamos también lo que dice el otro, no va a ser comunicación asertiva, simplemente va a ser informar lo que yo quería decir, y no se trata de eso. Y también lo que dices, Andrea, de procurar la escucha atenta, pero es una escucha real del mensaje que dice el otro, escuchándolo a él y no pensando en lo que yo le voy a responder, porque muchas veces esto pasa como en momentos sobre todo de pleitos, ¿no? De discusiones. Que estoy escuchando, por ejemplo, lo que me dice mi pareja, pero más para ver como ahí el errorcito, en dónde se equivoca, qué le voy a regresar, qué le voy a contestar. Entonces la escucha no es para ver yo también qué respondo, sino para realmente captar qué es lo que me quiere decir esa persona, ¿sí? No estar pensando entonces a ver cuál va a ser mi siguiente movida, cuál va a ser mi siguiente mensaje, qué le voy a responder, sino escuchar completamente con toda la atención el mensaje del otro también. Y es que como dice, ¿no, Lore? A veces escuchamos para contestar. Sí. Y no realmente para prestar atención a la otra persona. Entonces, realmente, si estás ya pensando en qué vas a contestarle o dónde está el error, no lo estás escuchando. No estás ahí realmente. Sí, claro, eso pues es muy importante en eso, pues también empatizar con el otro. Además de escucharlo, empatizar y saber que con lo que yo estoy diciendo también va a generar ciertas emociones, sentimientos, necesidades en la otra persona. Entonces, de cierta manera tenemos que aceptar la responsabilidad del mensaje que yo voy a dar y de lo que yo voy a expresar. Si, por ejemplo, yo le voy a expresar a mi pareja que me siento triste porque no vino a comer a mi casa, por ejemplo, pues a lo mejor mi pareja se puede también poner triste porque de decir, ay, pues está agüitada, pues yo también me voy a agüitar. Y tengo que aceptar la responsabilidad de mi mensaje y decir, bueno, pues yo de cierta manera pues esperaría una respuesta también, ¿no? Emocional. Y creo que también parte de la comunicación asertiva es
aprender a hablar en primera persona. Esto sobre todo cuando estamos expresando una queja. Digo, en general tenemos que hablar en primera persona, pero yo creo que ahí es clave y muy importante. Esto porque no es lo mismo decir tú me haces, tú hiciste por tu culpa, a decir yo quiero, yo siento, yo necesito, a mí me lastima. No sé, creo que este ejemplo ya lo habíamos hecho Lore y yo, de decir que si por ejemplo una amiga te cancela, es muy distinto que yo le diga Lore, me molesta o creo que nunca te he importado y por eso siempre me cancelas y te da igual nuestra amistad, a decir Lore, siento triste que no vengas porque la historia que me cuento es que no te importa mi persona y como lo que yo siento. Entonces va de ir directamente a atacar a la otra persona, a mostrarle nuestros sentimientos y pues lo que nos lastima. Aunque en ocasiones puede ser lo que me molesta, no siempre tiene que ser lo que me hace triste o simplemente expresar qué necesito. Claro, totalmente, desde el yo, no desde o tú me hiciste sentir así, sino yo me siento así con lo que tú hiciste. Y otra cosa también muy importante de la comunicación asertiva, como decíamos hace rato, es que tenga congruencia con la comunicación no verbal. Que cuidar, como decías hace rato, Andrea, los gestos, que estemos mirando al otro, que estemos mostrando también interés con nuestro cuerpo. Y otra cosa importante también de la comunicación asertiva es no saltar a conclusiones. Esto principalmente cuando se está hablando en una discusión. Vamos a volver al ejemplo de la pareja, ¿no? Hay una discusión. Entonces, sin preguntarle, sin dejarlo hablar, yo digo, ya no, es que ya no me quieres. Entonces uno se está yendo hasta el final, hasta las conclusiones, sin dar espacio a la comunicación. Esto en la comunicación asertiva no se debe hacer, se debe preguntar, decir, como decías Andrea, desde lo que yo creo, desde lo que yo siento, y también dar espacio a escuchar al otro, antes de saltar a conclusiones sobre lo que pasó. Sí, porque el saltar a conclusiones muchas veces es cerrarnos a la comunicación. Claro. Es yo creo esto y me da igual cuáles son tus motivos o razones. Que claro, en muchas ocasiones es difícil porque la situación es grave y creemos que realmente no hay una explicación lógica y puede que no la haya, pero eso no quita que exista una explicación. Entonces yo sí creo que pues siempre es, o la mayoría de las veces, no quiero decir siempre, es mejor sí escuchar lo que la otra persona tiene que decir, aunque la situación pueda ser grave. Y por último, es importante también tomar un descanso si la fatiga o el enojo surgen. Entonces, si yo estoy intentando comunicar algo, pero dentro de este intercambio de mensajes con la otra persona, ambos nos empezamos a sentir cansados o enojados o con alguna otra emoción, es mejor darle una pausa y decir, bueno, ahorita ya no estamos llegando a ningún punto. Mejor hay que hablarlo en otra ocasión. Ahorita ya no vamos a resolver nada. ¿Qué te parece si ya nos vamos y lo platicamos mejor mañana? Y eso es mucho más asertivo que seguirle en el momento, porque en ocasiones las personas creemos a veces que ser asertivo significa siempre resolver los conflictos. Cuando a veces lo más asertivo es darle un tiempo para que las emociones no nos controlen, ¿sí? Entonces es importante también decir, bueno, hasta aquí nos tomamos un descanso y después le seguimos. Aunque no quede resuelta la situación, porque es más importante que se dé la asertividad que la resolución en ese momento. Y yo creo que es como este famoso tiempo fuera que se les da a los niños, pues tal vez deberíamos de incorporarlo como adultos, el darnos ese tiempo fuera, porque muchas veces en el momento nos gana el enojo y decimos cosas que realmente no sentimos en verdad, o no estamos siendo 100% racionales de las decisiones que tomamos y que sean lo mejor en ese momento. Entonces sí creo que sería bueno a veces poner en práctica este tiempo fuera cuando estamos en una discusión que ya creemos que está escalando y no dejar que siga y siga y siga escalando hasta que ya haya como una explosión y ahora sí que sea más difícil esta vuelta atrás. Y bueno, y para terminar, hay otras herramientas y técnicas para desarrollar la comunicación asertiva que estaremos compartiendo con ustedes en las publicaciones de nuestras redes sociales, como la técnica de la pregunta asertiva, la técnica del aplazamiento asertivo, la técnica del disco rayado
la técnica del banco de niebla y algunas otras que estaremos compartiéndoles por ahí en nuestras redes sociales para que también sigamos en contacto por ahí. @y cómo te sientes con eso en Facebook e Instagram. Y los invitamos a que se cuestionen cómo es su comunicación asertiva, ya que como les dijimos, esto siempre será una decisión. Nos vemos.